Vamos a dar inicio a este proceso de formación, en respeto por supuesto a todos los que llegaron en punto de 8:30 a este encuentro maravilloso y esta oportunidad que nos da Oriflame de capacitarnos y de conocer un poco más día a día. La verdad me siento muy contenta de estar en este espacio. Como les mencioné, es una oportunidad que no todas las veces tenemos de crecer, de formarnos, de capacitar y de aprender nuevas cosas. Para mí es muy grato estar aquí y de verdad que muchas gracias a Ruby por esta invitación. Quisiera presentarme. Mi nombre es Clara del Pilar Pinzón. Yo soy profesional de la salud, egresada de la Universidad Javeriana. Ejercí por mucho tiempo en el área clínica y luego ya hice una especialización en salud ocupacional y posteriormente en gestión humana y desarrollo organizacional, donde me desempeñé en los últimos años de mi vida laboral como empleada. Debo decir que hasta el año pasado, en octubre del año pasado, estuve trabajando en una compañía de seguros en el área de desarrollo humano y tomé la decisión de independizarme, de trabajar para mí misma, de ser mi propio jefe, y la verdad pues es un reto bien interesante y en eso estoy. A Oriflame lo conocí o lo conozco hace ya 3 años y medio. Y la verdad que desde que empecé a utilizar los productos me enamoré de ellos. Y me enamoré muchísimo por una sencilla razón. Yo siempre tenía muchos problemas de alergia en mi piel a los productos pues, que consumía normalmente. Y cuando empecé a utilizar estos productos de Oriflame, pues la verdad que no tuve ningún inconveniente. Me gustó muchísimo eso y lo otro que me encanta de Oriflame son todas las posibilidades que nos ofrecen para crecer, para conocer, para aprender. Entonces, pues la verdad que ha sido muy grata mi experiencia en Oriflame. Cuando decidí arrancar y comenzar ya con mi empresa, porque como les digo, pues utilizaba los productos, me encantaban, en fin, pero realmente no había tomado la decisión de iniciar mi red. Hasta marzo de este año, que dije yo definitivamente es una excelente opción, voy a trabajar duro, y bueno, puedo alternarlo con otro trabajo que realizo como consultora organizacional independiente y la verdad que ha sido una experiencia muy grata, de mucho aprendizaje. No ha sido fácil, por supuesto, pero ahí vamos luchando. En Oriflame estoy ya al 9% y quiero seguir creciendo a paso. Ese es uno de mis grandes sueños y ojalá que lo pueda cumplir. Bueno, ¿cómo está el sonido? ¿Estamos bien? Ok, gracias Sandra Viviana. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy importante y cuando yo pienso en Oriflame siempre pienso en que todos nosotros tenemos que ser líderes, independientemente de que manejemos o tengamos personas bajo nuestra supervisión, bajo nuestra red. Es importante que seamos líderes y para un líder es muy importante tener una muy buena comunicación y una herramienta fundamental en la comunicación es justamente la retroalimentación efectiva, que es el tema que quiero compartir con ustedes en la noche de hoy. Vamos a revisar entonces los temas que vamos a ir tocando. Vamos a mirar por supuesto una definición corta de lo que es retroalimentación o feedback. ¿Cuándo podemos usar esa retroalimentación? ¿Cuáles son sus beneficios? Sus características, las fases que sería ideal que nosotros las pudiéramos llevar a cabo y por último pues unas conclusiones generales de esta magnífica herramienta. Bien, para comenzar yo quise utilizar esta analogía que me pareció muy interesante porque define en forma muy perfecta y coloquial lo que es el feedback o retroalimentación y la analogía se hace con un barco y dice que cuando se trata de conducir un barco, pues la función del piloto es corregir siempre la tendencia natural de ese barco a desviarse del rumbo establecido para el viaje. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que ese barco se desvíe, como las olas, las corrientes del océano, los defectos del casco de barco, etc. Y el piloto siempre debe utilizar
diversas herramientas, instrumentos que ayuden a que ese barco vuelva a coger el rumbo que traía. Esas fuerzas que hacen desviar el navío y las que por el contrario lo mantienen en el curso establecido es lo que nosotros llamamos feedback o retroalimentación. Como les decía, esta es una herramienta poderosa en todo proceso de comunicación exitosa porque nos va a ayudar justamente a reencauzarnos, a no perder ese rumbo. Bien. La retroalimentación es, por tanto, una herramienta efectiva para aprender cómo los demás están percibiendo mis acciones, mis palabras, mi trabajo y también hacer conocer a los demás cómo yo percibo los suyos. Por eso es en doble vía, por eso se llama retroalimentación. Ahora, persona que lo está haciendo muy bien, que tiene que mantener esa conducta porque lo que estamos observando es que está obteniendo muy buenos resultados. Pero también hablamos de una retroalimentación negativa. Y no es que sea negativa por sí mismo, quizás lo único que es negativo es la palabra como tal. Pero ¿por qué se habla de que es negativa? Porque en este caso lo que vamos a hacer es hacerle caer en cuenta a la persona que lo que está haciendo en este momento o las acciones o conductas que está tomando no le van a permitir lograr sus objetivos. Esto es muy importante porque quizás la persona no es consciente de ello, pero un buen líder es esa persona que está ahí y a través de esta herramienta le va diciendo, mira, es muy importante que te enrutes, que cambies estas actividades, estas acciones, que las ensayes para que, por supuesto, veas un mejor resultado. Y como les decía, es una herramienta que la podemos utilizar con cualquier persona y en cualquier situación de nuestra vida. ¿Qué beneficios tiene la retroalimentación? Ayuda al que recibe la retroalimentación a crearle esa conciencia acerca de cómo está afectando a otros su comportamiento o su desempeño. Y como les decía, quizás esa persona no se ha dado cuenta de que sus acciones, de que sus conductas están afectando, en este caso, si estamos hablando del FLEN, puede estar afectando al equipo como tal. Y qué bueno hacérselo ver y caer en cuenta. También podemos ayudarle a esa persona a estimular cambios positivos en su manera de percibir las cosas, incluso en la ruptura de paradigmas, que ustedes saben que a veces los paradigmas nos frenan, no nos ayudan a crecer, nos obstaculizan nuestro progreso. También en el cambio de actitudes y en el manejo adecuado de sentimientos. Eso por un lado, la persona que está recibiendo la retroalimentación. Pero también cuando nosotros damos retroalimentación, también señalamos qué tan correcta o errónea puede ser nuestra percepción. Puede ser que nosotros como líderes estemos viendo dentro de nuestro equipo algunos comportamientos y estemos haciendo suposiciones. Y qué mejor que utilizar la comunicación y esta retroalimentación para aclarar si eso que estamos pensando es correcto o no. Esto es fantástico porque fíjense que no da pie a equivocaciones, disminuye los errores y ahorramos muchísimo tiempo. Bien, ¿qué más o qué otros beneficios obtenemos nosotros de la retroalimentación? Nos genera mucha claridad, se fomenta el respeto, se construye la confianza y créanme que lo que es la confianza, poder construirla con nuestro equipo, con nuestra red es fundamental
porque si nosotros no generamos esa confianza, de verdad que lo demás pues no se va a dar por sí mismo. Entonces es un beneficio grande. Aumenta el proceso de evaluación y aprendizaje sobre sí mismo, promueve por supuesto la innovación. ¿En qué sentido? En que me ayuda a ver cuáles son mis errores, cuáles son mis fallas y qué puedo hacer para mejorar. La persona también se responsabiliza de su propio comportamiento. Bien, ¿qué características debe tener la retroalimentación para que esa retroalimentación, por supuesto, sea constructiva? Debe ser útil, debe ser neutral y debe construir. Útil, neutral y constructiva. Es decir, en una retroalimentación, independientemente de que yo vaya a resaltar o hacer un reconocimiento o hacer un llamado de atención, o hablar de un comportamiento que la persona debe modificar, independientemente de esto, esta persona que está recibiendo el feedback debe considerar esa información que recibe como útil, como neutral, que no haya pie para juzgar y que además le ayude a construir un mejor ser. Esas son 3 características fundamentales y pues tenemos también estas que vamos a mirar un poco más en detalle. La retroalimentación debe ser descriptiva y no evaluativa. Ya vamos a ver un ejemplo de cada una de estas características. Debe ser específica y no general. Debe ser oportuna. Por supuesto que debe estar dirigida al comportamiento que se puede modificar. Debe tomar en cuenta las necesidades del otro y debe ser verificada. Estas son unas características fundamentales. Vamos a ver entonces una a una. Pero antes quiero saber si me están escuchando, porque como me oigo hablar aquí sola, no sé si están escuchando bien, si tenemos algún problema. Ok. ¿Y vamos bien? ¿O vamos un poco? Ok. Mil gracias. Entonces, decimos que otras características fundamentales de la retroalimentación es que debe ser descriptiva, no evaluativa. Miremos entonces qué quiere decir este concepto. Cuando nosotros vamos a hacer una retroalimentación a una persona, y soy reiterativa en que ubiquémonos en nuestra red, en Oriflame, debemos describir la situación y no ser evaluativos. Cuando nosotros evaluamos, generalmente calificamos la conducta del otro y usamos adjetivos. Ese es un error. Lo que debemos hacer es describir. ¿Y qué es describir? Es sencillamente decir qué es lo que vemos de esa conducta sin interpretarlo de acuerdo a nuestro propio código. Voy a darles un ejemplo. Si lo que yo quiero hacerle caer en cuenta a esa persona de mi equipo es que veo que está desmotivada, pues yo no le voy a decir, óyeme, Doris, mira, es que te veo súper desmotivada, porque ahí estoy utilizando un adjetivo. Lo que yo voy es a describir qué comportamientos o conductas de Doris me están diciendo que está desmotivada. Por ejemplo, está llegando tarde con bastante frecuencia, o su trabajo lo está haciendo por debajo de los estándares permitidos o exigidos, o he escuchado que se está quejando constantemente de su trabajo, de que está insatisfecha. Fíjense que ahí estamos siendo muy descriptivos y específicos. Yo no estoy juzgando ni estoy evaluando a la persona. Porque además cuando uno le dice a alguien, mira, es que tú estás súper desmotivada, no sé qué voy a hacer contigo. Pues no sé ustedes, pero yo me sentiría un poco incómodo. Pero si yo en mi retroalimentación le digo a la persona, mira, estoy viendo que estás llegando tarde a las reuniones, inclusive a veces no llegas, no nos avisas por qué no estás llegando, veo que comenzaste muy entusiasmada con tus catálogos, reclutando, pero de una época para acá veo que ya has bajado como el ritmo. ¿Qué te pasa? Es diferente y abrimos un espacio precioso para que la persona nos manifieste qué es lo que está sintiendo. Y generalmente podemos ayudar en este sentido. Entonces, describir, no evaluar. Otra característica es que nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a generalizarlo y no somos específicos. ¿Qué es generalizar? Extender la observación a todas las circunstancias, conductas o situaciones. ¿Qué debemos hacer? Ser más específicos. ¿Y qué es ser específicos? Es precisar la observación de lo que yo estoy viendo y puntualizarla. Evitar estas dos palabras que son tremendas,
que hieren mucho, que duelen mucho y son el nunca y el siempre. Entonces, volvamos al ejemplo de la persona que yo veo que está desmotivada, ¿no? Entonces, si voy a ser específico, lo que le voy a decir es, mira Doris, en los últimos 15 días he visto que estás llegando tarde. Normalmente llegas, las reuniones son a las 8 y estás llegando sobre las 8:15, 8:20. ¿No? Estoy siendo muy específico. Y pues eso me preocupa. Te estás quejando con tus compañeros, he visto cuando hablas o he escuchado cuando hablas por teléfono que te quejas de que estás insatisfecha en tu trabajo. Esto es diferente, soy muy específico, me estoy refiriendo a momentos, doy fechas, utilizo horas, soy muy concreta. Y no estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Qué pena contigo, Doris, pero es que tú toda la vida llegas tarde, es que tú eres tremendamente incumplida. Siempre llegas tarde a todas las reuniones. Y créanme que muy seguramente no siempre llega tarde a todas las reuniones, por lo menos habrá llegado 2 veces puntual, o inclusive antes. Entonces, cuando nosotros generalizamos, estamos realmente descalificando mucho a la persona. Esto sucede mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando nosotras nos sentimos que no nos están prestando como mucha atención, lo que normalmente le decimos a nuestra pareja es, oye, lo que pasa es que tú nunca tienes un detalle tierno conmigo, tú nunca me dices que me amas. Y eso no es cierto, ¿o no? La idea es que sí, muy seguramente muchas veces nos habrán dicho lo mucho que nos aman, pero tienen otra forma de expresarlo. Quizás si yo le digo, mira, lo que pasa es que me hubiera gustado tanto que el día del amor y la amistad hubieses tenido un detalle especial conmigo como lo hacías como cuando éramos novios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él va a saber en qué momento falló y pues va a aplicar unos correctivos. Pero cuando generalizamos y no somos muy concretos, pues damos pie a muchas divagaciones. Entonces, es bueno especificar y no generalizar. Esa es otra característica importante en la retroalimentación. Bien. Esta es fundamental y es que cuando nosotros vamos a hacer una retroalimentación, sobre todo cuando queremos hacer un llamado de atención, tenemos que ser oportunos. ¿Y qué es ser oportunos? Es que si hay algo que la persona hizo o está haciendo y que está fuera de los estándares esperados, yo tengo que ser muy rápida en hacerle caer en cuenta de ese error y no hacerle la retroalimentación 2 semanas, un mes después, porque ya no tiene sentido, la persona no va a entender de qué le estamos hablando. Y esto podemos llevarlo a nuestros hogares también con los hijos, ¿no? Muchas veces, por muchas circunstancias, no llamamos la atención del niño en el momento en que está cometiendo un error, en que hace una pataleta y no nos sentamos y tomamos el tiempo para hacerle caer en cuenta ese error, sino que después, 1 semana, 2 semanas después nos acordamos y quizás está haciendo algo diferente que nos está molestando y traemos eso que hizo hace más de un mes o hace más de 1 semana. Eso no tendría impacto. Entonces la idea es ser muy oportunos en esa retroalimentación. Otra característica es que mi feedback o retroalimentación siempre lo debo dirigir al comportamiento que la persona puede modificar. Por ejemplo, la persona no va a cambiar su pasado ni va a cambiar sus características físicas, de personalidad o los años que tiene o si es hombre o mujer. Y a veces tendemos a estigmatizar a la gente, a decir es que usted como es mujer entonces no puede realizar tal y tal trabajo, o es que usted por el hecho de ser hombre puede realizar o decir o se le es permitido decir estas palabras. Entonces lo que nosotros debemos siempre tratar es de ir al comportamiento que la persona puede modificar. Entonces lo que yo debo decirle y debo utilizar mucho la palabra es cuando usted hace tal cosa, yo me siento así. Cuando usted llega tarde, yo me siento mal, porque cuando usted llega tarde, está poniendo en evidencia esa conducta dentro del equipo y la verdad que nos desconcentra y no podemos llegar a cumplir nuestros objetivos. Es cuando usted hace algo, yo me siento, ¿cómo me siento? Esto es muy importante. Debo dirigirme siempre al comportamiento que la persona puede modificar y no a cosas que definitivamente pues, van a ser muy difíciles de cambiar.
Bien, considerar las necesidades del otro y no centrarme solo en mis necesidades. Esto es fundamental. ¿En qué sentido? Si yo estoy haciendo una retroalimentación a una persona que forma parte de mi equipo, que sé que no está cumpliendo con los objetivos que nos propusimos, por decir algo al iniciar el catálogo, claro, yo sé que eso me está afectando a mí, porque no estoy creciendo como quisiera y en la rapidez que yo deseaba. Pero yo también tengo que hacerle caer en cuenta a esa persona que si ella no sigue dando el rendimiento que traía, no sigue con el mismo entusiasmo que comenzó y con la misma disciplina, la primera afectada va a ser ella, ¿no? Es lo mismo que cuando una persona, por ejemplo, no entrega a tiempo un trabajo o los informes que debe entregar, por decir algo, el día 20. Si esa persona no entrega ese trabajo el día 20, lo que yo voy a decirles, mira, tú no estás entregando el informe en la fecha estipulada. ¿Y eso qué va a implicar para ti? Primero, te vas a tener que quedar tiempo extra pues para ponerte al día. Segundo, ese tiempo es tiempo que vas a dejar de estar con tu familia, tiempo que no vas a poder descansar adecuadamente, en que te vas a poner mucho más angustiada, vas a estar con presión. Entonces, pues la primera que no va a estar bien eres tú. Antes de yo decirle, no, lo que pasa es que, mira, tú estás llegando tarde y eso me molesta terriblemente porque la primera que va a recibir problemas soy yo. Entonces, esto es muy importante, no tener en cuenta solo mis necesidades o cómo está afectando ese comportamiento a mis necesidades, sino también hacerle caer en cuenta a esa persona cómo el incumplimiento de esa acción le está trayendo problemas primero y sobre todo a ella misma. ¿Están escuchando bien? Aquí parece que los del mar tiene... ok. Me preocupé en un momento porque yo empiezo aquí a hablar y casi que no miro hacia abajo, pero ok, muchas gracias. Sé que, listo, ya se solucionaron algunos inconvenientes para algunas personas. Bien, sigamos entonces viendo estas características. El feedback o retroalimentación debe ser verificada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy frente a una persona y estoy haciéndole una retroalimentación, ya sea positiva o respecto a un comportamiento que no le está generando buenos resultados a esa persona, yo no debo pasar por alto la expresión de sus sentimientos y eso lo debo leer a través de su lenguaje no verbal. Mal sería si yo empiezo a hacerle una retroalimentación y esta persona la noto que está preocupada, que incluso sus ojos están llorosos, que está nerviosa y yo como si nada sigo con toda mi carreta, por decirlo de alguna manera, y estoy dejando de lado esa expresión de sentimientos que es tan hermosa en un ser humano. Eso no puede pasar. Yo lo que tengo que decirle es, mira, siento y veo a través de tu expresión que estás preocupada, que estás triste, te puedo ayudar en algo, ¿quieres que conversemos de eso antes de tratar el tema que nos reúne? Eso es muy importante, porque eso nos acerca mucho a la persona. Y créanme que cuando uno habla de liderazgo, habla de resultados, es más fácil llevar a la cima a la gente cuando nos preocupamos por ese ser humano que hay ahí. Eso es fundamental. Entonces, esa retroalimentación debe ser verificada. No debemos pasar por alto la expresión de sentimientos. Bueno, y en muchas ocasiones es posible que si yo quiero hacerle un llamado de atención a la persona, y bueno, y me reúno con ella y estoy notando esta expresión de sentimientos, la noto preocupada, pues muchas veces es posible que tenga que preocuparme un poco por saber qué es lo que le pasa y si yo la puedo ayudar, y quizás es bueno dejar para otro momento mi retroalimentación. Eso es válido y es bueno hacerlo, Bien, vamos a mirar ahora las fases de una retroalimentación efectiva. Desde el comienzo les dije que el ejercicio lo vamos a estar haciendo todo el tiempo pensando en el liderazgo en Oriflame, pensando en nuestra red. Y la verdad es que no importa que tú no tengas personas bajo tu red, no importa que hasta ahora estés comenzando, visualízate como líder
Y piensa que cuando ya empiezas a tener, así sea una sola personita, que es afiliado tuyo, que está dependiendo de ti, ahí ya tienes que empezar a utilizar todas estas herramientas que forman parte de una comunicación exitosa. Entonces, ¿cuáles son las fases de la retroalimentación? Antes de yo hacer ese feedback, es importante que yo me prepare. Después de esa preparación, que ya vamos a ver en detalle, hay una fase de inicio, luego el desarrollo del feedback y por último un cierre perfecto. Miremos un poco cómo me debo preparar. Bien. Es fundamental que antes que nada conozcamos muy bien a la persona y eso lo vamos a lograr a través de otras herramientas de la comunicación. Es a través de la escucha activa, de preocuparme por el otro, de hacer llamadas, de hacer reuniones periódicas. Entonces, cuando yo he hecho eso, he hecho esas tareas, he hecho el ejercicio juiciosa, yo puedo entonces entender si esa persona tiene claro cuál es el objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que nos va a permitir a todos llegar a tener éxito en Oriflame? Entonces yo tengo que conocer y saber que esa persona conoce muy bien los objetivos y quizás en lo que yo la voy a ayudar es a mirar qué cosas o comportamientos le están impidiendo a esa persona lograr esos objetivos. Entonces, es bueno realizar estas preguntas o realizarse estas preguntas. ¿Qué puedo ver yo que le está faltando a esa otra persona para alcanzar su objetivo? ¿Qué relación quiero desarrollar con esa persona? ¿A qué hace referencia esta frase? ¿Es una relación de apoyo? ¿Es una relación de comunicación? ¿Qué relación quiero yo tener con ella? Y cuando termine esta reunión de feedback, ¿qué quiero que pase? Nos vamos a reunir, vamos a hablar de cuál ha sido pues, su desempeño, el desarrollo de sus actividades, le voy a hacer caer en cuenta de qué cosas no le están permitiendo llegar a la cima, pero también tengo que tener claro qué es lo que quiero que suceda, que esa persona modifique, cambie, que caiga en cuenta de, eso lo tengo que tener muy claro y eso forma parte de la preparación. Una cosa también fundamental aquí en la preparación es que yo debo determinar dónde me voy a reunir con esa persona. Una retroalimentación no se puede hacer en el pasillo, no se puede hacer en el ascensor, no se puede hacer de afán, sino que la retroalimentación requiere tiempo y necesita un espacio. Cuando yo estaba trabajando en una compañía donde estuve por mucho tiempo, pues hasta octubre del año pasado, como les comenté al inicio, trabajé mucho con los líderes en todo el tema de desempeño. Y la verdad es que yo les insistía mucho a los líderes, mire, prepárense como cuando ustedes se preparan para una reunión con el gerente, con el presidente. Prepárense muy bien porque ustedes van a hablar con una persona y van a hacerle caer en cuenta de errores y van a hablarle de su comportamiento. Entonces es un compromiso muy grande. Entonces no se improvise, prepárense. La preparación es fundamental. Entonces luego viene ya la fase de inicio, donde es fundamental que yo logre romper el hielo. Entonces, pues, si yo quiero hacerle caer en cuenta a esta persona de que algo no está funcionando bien, que quizás ella lo sepa o no, ¿cierto? Pues no es como muy adecuado que yo entre de una ya a hablar sobre ese comportamiento. Entonces, cuando uno habla del inicio, el objetivo aquí es generar un clima de armonía, y ahí se habla mucho del famoso rapport. El rapport lo que significa es romper el hielo, generar esa como empatía, esa confianza con la otra persona para que por supuesto podamos hablar con mayor tranquilidad y pues obviamente que haya un clima de confianza. Entonces no entren en frío, preparen a esa persona, hablen de muchas cosas, como les digo, si ustedes han sido juiciosos en las tareas como líderes, pues conocen un poco más de esa persona, de su familia, cosas y detalles importantes, comiencen por romper el hielo. Ese es un inicio perfecto, podríamos decirlo, así como hablamos del inicio perfecto en Oriflame, hablamos aquí también en retroalimentación efectiva de ese inicio. Bueno, luego viene ya el desarrollo de lo que es la retroalimentación como tal,
Y aquí hay una herramienta también de la comunicación, una habilidad de un líder que es escuchar. Y wow, sí que es difícil aprender a escuchar. Creo que todos estos temas relacionados con comunicación efectiva lo habían tratado antes. Yo estuve, si no estoy mal, en una capacitación hace ya unos buenos días, pero se habló muchísimo de escuchar, de cómo es de importante escuchar. A veces uno cree que está escuchando, pero no. Cuando yo estoy escuchando, estoy realmente mirando a la persona a los ojos, estoy prestando atención a lo que me está diciendo, no estoy escribiendo en el computador o estoy hablando por el celular y le digo, sí, continúa hablando que yo aquí pues te estoy escuchando, fresco. No, ahí el lenguaje no verbal es fundamental y yo a través de ese lenguaje le estoy diciendo a la persona, eres importante o no lo eres. Entonces, escuche. Utiliza la técnica del 70-30. ¿Qué quiere decir? Haga muchas preguntas. Usted como líder, hágale muchas preguntas a la persona y usted hable un 30% del tiempo y deje que la otra persona hable el 70%. Ahora, si usted utiliza unas muy buenas preguntas, en este caso preguntas abiertas, pues el resultado va a ser muy bueno. Porque casi que la persona a través de esas preguntas abiertas va a caer en cuenta, si es que ya no es consciente, de cuáles son esos errores que está cometiendo, de cuál es esa brecha que hay entre su momento actual y el momento que deseamos que ella tenga. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha? Entonces aquí hay preguntas pues como estas son muy aplicadas a evaluación de desempeño, por lo que les comenté que ese fue mi trabajo durante muchos años. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles han sido tus principales logros? ¿Qué hiciste para obtenerlos? ¿Qué podrías haber hecho diferente? ¿Cómo va a ser tu plan de acción a seguir? ¿Qué ayuda necesitas? Esas son preguntas abiertas, enriquecedoras y buenísimas que nos permiten identificar muchas cosas y ayudar también a la otra persona. Si no estoy mal, de esto habló Olga Lucía en una excelente capacitación que ella hizo en relación a cómo manejar las objeciones y en cómo también poder identificar ese cliente, esas personas que nosotros abordamos, que les ofrecemos los productos, cómo podemos identificar qué es lo que necesitan con base en esas excelentes preguntas que deben ser, por supuesto, abiertas. Entonces no se les olvide, durante el desarrollo ya de la retroalimentación, utilicen preguntas abiertas y escuchen. Yo observaba muchísimo en el seguimiento que hice a los líderes, correcto, técnica DAMO. Yo observaba mucho en los líderes, en la gran mayoría que hablaban todo el tiempo. Entonces, claro, el líder empezaba con su despliegue de información respecto de todo lo que estaba observando, tu desempeño ha sido así y así, pero casi que no dejaban hablar a la persona. Entonces la persona empieza a tomar una actitud pasiva. Pues si él todo lo está diciendo, pues él tiene la solución, no es problema mío. Y ese es un error grave. Entonces, escuchen y hagan preguntas, buenas preguntas abiertas, como estas. Son un ejemplo apenas de esas preguntas que nos van a arrojar información valiosa. Bien. Otra herramienta muy importante aquí es observar y no interpretar. Esto también nos sucede con mucha frecuencia. Nosotros tendemos a interpretar lo que vemos y es cuando nuestros valores empiezan a filtrar nuestra mirada. Entonces miramos lo que queremos ver, pero no lo que realmente está sucediendo. Entonces por eso se habla de ser muy buenos observadores y aprender a leer ese lenguaje no verbal. El movimiento de las manos, sus expresiones, la forma en que sube, que frunce el ceño, su mirada, si es su sonrisa, la forma como se sienta, cómo cruza las piernas, si gesticula o si no gesticula. Eso nos ayuda muchísimo también en un proceso de retroalimentación efectiva. Observar, más no interpretar. Que no se pongan esos valores propios y esos paradigmas que traemos y que empecemos a juzgar. Eso no lo podemos hacer. Uno puede hablar de las acciones, ahí puede uno juzgar las acciones de la persona, pero nunca a la persona.
Esa es una regla de oro importantísima. Bien. Aquí les traigo pues un ejemplo de retroalimentación, un llamado de atención de cualquier líder, cualquiera de nosotros en algún momento, espero que no, pero sí, somos seres humanos y cometemos errores. Entonces, un ejemplo de retroalimentación puede ser este. La persona está haciendo un llamado de atención y dice: Rubén, usted nunca cumple con las metas propuestas. Esto me está generando grandes inconvenientes. A ver, voy a hacer un ejercicio con ustedes. A mí me encanta interactuar con la gente y ha sido un poquito difícil hablar aquí sola, pero vamos a hacer este ejercicio. Rubén, usted nunca cumple con las metas propuestas. Esto me está generando grandes inconvenientes. ¿Quién me menciona dos problemas grandes que estamos viendo aquí en el proceso de retroalimentación? Hay dos problemas aquí grandes. ¿Cuáles serían? A ver, para ver si me están siguiendo. Claro que sí, Luz del Mar. Está utilizando la palabra nunca, ¿cierto? Está generalizando, por supuesto, Sandra Milena, está generalizando. Y lo otro es que la persona aquí se está basando, exactamente, tomarlo como personal. Perfecto, Luz Mari. Está hablando de lo que le afecta a él, ¿cierto? Entonces casi que yo me imagino a Rubén, no sé la cara de Rubén cuando le diga: Rubén, usted nunca cumple con las metas propuestas, esto me está generando grandes inconvenientes. Casi que yo pensaría que Rubén dice: bueno, pues, no sé, ese será su problema, pues, si yo le estoy generando esos inconvenientes. Claro que sí. Perfecto, ahí está generalizando, no está siendo específico, y por otro lado está sobreponiendo las necesidades del que está haciendo la retroalimentación sobre las de la otra persona. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, aquí puede ser que ustedes me digan: no, Clara, de pronto yo lo hubiera dicho de otra manera. Es posible. Esta no es la única posibilidad de respuesta. Hay muchas. A mí se me ocurre que una manera asertiva, y la asertividad me fascina. Algún día ojalá que pueda yo poder conversar con ustedes de la asertividad. Hace una descripción de los hechos. Tenemos que fijarnos en fechas y o situaciones. Entonces yo le hubiera dicho: Rubén, en el cierre pasado, usted no cumplió con el reclutamiento de por lo menos 3 personas como habíamos acordado. ¿Qué sucedió? ¿Cómo ven ustedes este abordaje? ¿Cómo se sentiría Rubén con esta pregunta? ¿Qué piensan? Claro que sí. Y ahí le daría la posibilidad a Rubén de decir: óigame, jefe, sí, o como le diga: mira, Clara del Pilar, sí, tienes razón, pues ese fue nuestro acuerdo y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Correcto. ¿Qué te puedo decir? Tuve circunstancias personales como esta y esta, y la verdad, pues sí, no lo hice, qué cosa, en fin, pero, o sea, le da la posibilidad a la persona de que profundice en por qué no lo hizo, pero no se siente atacado, y como tú decías acá, no se siente presionado. Correcto, se siente mucho más tranquilo para contar lo que ha pasado. Ese es apenas un ejemplo, y como les digo, el abordaje asertivo podría ser de miles y miles formas, pero lo importante es evitar caer en la trampa de generalizar y de poner las necesidades mías sobre las necesidades del otro. Correcto, debe irse hacia lo específico. Bien. Entonces, fíjense que ya vimos las fases de la retroalimentación, que son la fase de preparación, el inicio. Recuerden ustedes el romper el hielo, el crear ese ambiente propicio, el determinar un lugar adecuado, un momento, una hora adecuado, el avisarle a la persona que nos vamos a reunir para tratar este tema. El desarrollo, clave, utilizar las técnicas de escuchar, observar, no interpretar y hacer preguntas abiertas. En la etapa del cierre, pues realmente el cierre se da cuando los temas a tratar fueron expuestos en su totalidad y quedaron claros. Se establece claramente un plan de acción con programaciones responsables.
Esto es fantástico porque muchas veces uno, perfecto, hizo una muy buena preparación, un inicio adecuado, hice preguntas abiertas, pero se me olvidó algo clave. Decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? No. Ese es otro error, ¿no? Que es hablar todo el tiempo en qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar el problema. No. La idea es que la persona que está teniendo el comportamiento inadecuado, correcto, que esa persona que está teniendo el comportamiento inadecuado se responsabilice de su acción. Entonces yo lo que le voy a decir es, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan de acción que vas a seguir? ¿En cuánto tiempo lo vas a lograr? ¿Cuándo nos podemos reunir para mirar cómo vas en ese cambio? Eso es muy importante porque si no se hace un cierre teniendo claramente un plan de acción con programación y quién va a responsabilizarse de cada cosa, pues no se hizo nada. Porque igual no voy a saber si la persona mejoró, ahora sí como dice J. Mario, mejoró, empeoró o siguió igual. No lo voy a saber. Los participantes manifiestan su mutua satisfacción con los resultados y los compromisos establecidos. Y aquí hay algo muy importante, y eso también lo aprendí en mi trabajo, y es que cuando hablábamos de evaluación de desempeño, pues había dos posibilidades. Cuando yo entraba a una retroalimentación, una posibilidad era que me dijeran que lo estaba haciendo bien, y la otra posibilidad que no lo estaba haciendo bien. Ahora, la idea es que normalmente uno espera recibir una retroalimentación positiva y cuando uno va a dar ese tipo de retroalimentación es más fácil. Pero cuando uno le va a decir a la persona, sobre todo en el caso de desempeño, que su calificación va a quedar bajo la expectativa, ¡wow! Sin embargo, lo que observé es que a la gente le gusta que le digan las cosas. A la gente no le gusta que le oculten los temas, o que lo engañen, o que le digan que lo está haciendo bien y que por detrás ella se entere que su jefe está hablando con recursos humanos y diciendo, no, ¿sabe qué? Esta persona no me está dando la talla, yo preferiría buscar otro candidato. Eso es muy duro para alguien. Entonces la gente decía, mira, a mí me gustaría, y no me importa que me digan que va a quedar bajo la expectativa, pero lo que me interesa es que sean honestos, que me digan la verdad, y fuera de eso también me retan, y me gusta que me reten porque eso quiere decir que yo puedo ser mejor. Entonces, no importa que yo le vaya a decir a la persona o le vaya a hacer una retroalimentación negativa. Lo que sí es muy importante es que sea honesto, que sea claro y que cada quien sepa qué atenerse. Eso es fundamental. Entonces, los participantes deben manifestar su mutua satisfacción con los resultados y con los compromisos establecidos. Y no se le olvide al finalizar esa retroalimentación, resumir los temas tratados, solicite a la persona que exprese sus conclusiones, confirme su interés por el progreso que espera que obtenga como resultado del feedback y muestre su disposición de continuar cuando sea necesario. Claro, no es que el proceso se cierre ahí y no nos volvemos a ver sino hasta dentro de un año, no. Para el líder es muy importante estar pendiente de su gente y estar reuniéndose con frecuencia. Entonces hizo esta retroalimentación y como vimos al comienzo, ese piloto de ese barco se está viendo como que se está desviando su barco de su ruta, de su rumbo. Hombre, tomemos los correctivos, utilicemos los instrumentos y herramientas necesarias y el barco vuelve a seguir su curso normal. Lo mismo pasa con los seres humanos. Y esa es una función clave de los líderes. Ayudemos a la gente a que crezcan. Démosle las herramientas para que crezcan. Seamos honestos, seamos sinceros y pienso que es una forma importante de ayudar a crecer a la gente y de aprovechar ese potencial que cada persona tiene. Bueno, ese fue el resumen que hice de este tema que la verdad yo espero que pues ustedes lo puedan aplicar en su día a día. Como les digo, no importa cuántas personas tengamos en nuestra red, 1, 2, 5, no importa. Lo que sí es importante es que seamos responsables y que le dediquemos el tiempo que cada una de ellas merece y que podamos obviamente utilizar esta herramienta, la retroalimentación, como un camino al éxito. Y hablamos de éxito en Oriflame. Entonces, bueno, eso quería comentarles. Muchas gracias, la verdad
muy rico este espacio. Este tema me encanta, me fascina, es para lo que me preparé, es lo que hice durante mucho tiempo y voy a seguir haciendo Dios mediante. Ok, Luz Mari, con muchísimo gusto. De verdad que tengan una feliz noche, éxitos en este nuevo catálogo y para todos los que comienzan, de verdad que mucho, mucho ánimo, estamos en el mejor lugar. Muy buenas noches. Gracias, Luz Teresa. Muy buenas noches.